Buenos días, Dios les bendiga. Qué diferencia de la iglesia hay. Pero qué gusto ver la iglesia llena, gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que nos permite ahora estudiar su palabra. Y en esta ocasión pues empezamos de la semana pasada, pero ahora sí entrando directamente a la palabra con la exposición del libro de los Romanos. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. En esta ocasión solo vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2 de este pasaje. Romanos capítulo 1, gracias a Dios que nos permite estar expuestos a la predicación de su palabra, pero también damos muchas gracias por la oración, que podemos expresarnos por medio de la misma palabra, la gloria, la eternidad, los atributos de nuestro grande y perfecto Dios. Romanos capítulo 1, empezando el versículo 1, si ya lo tienen, sigan con su vista. Dice la Escritura: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver. Padre Dios bendito, Dios amado, te damos toda gloria y honra y estamos agradecidos porque podemos estudiar esta hermosa carta. Gracias por la vida del apóstol Pablo, por todo el esfuerzo que hizo como siervo, como apóstol, como llamado al Evangelio. Y yo te pido que tu Espíritu Santo nos hable por medio de este pasaje, que nos instruyas y nos animes a vivir la fe para la gloria de Cristo. Háblanos en esta mañana, instrúyenos, sé conmigo también al compartir este mensaje. Y gracias te damos porque tú edificas y fortaleces a tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hoy estudiaremos esta carta a los romanos, comenzando en los primeros versículos de la salutación. Ahora, al estudiar la carta, quiero hacer un énfasis en la diferencia en cómo eran las cartas antes y cómo son las cartas hoy en día. Las cartas tenían un formato distinto. Primero escribes el destinatario, a quien te diriges, a lo mejor una pequeña salutación. Después escribes el contenido y finalmente escribe quién es quien envía la carta o tu firma, por así decirlo. Pues llegas y dices, bueno, saludos a la Iglesia Bíblica de la Gracia, contenido es tal, y luego al final dices atentamente, fulanito, no sé, título, licenciado, ingeniero, fulanito, ¿no? Esa es la forma en la que escribimos las cartas hoy en día. Las cartas en el tiempo del Nuevo Testamento comenzaban normalmente con el remitente, quien estaba escribiendo la carta. Después una breve salutación que incluía quiénes eran los destinatarios. Algo corto de esto podemos decir: Pablo, gracia y paz a la iglesia de Roma. Sería como una versión muy corta de esto. Y finalmente entonces exponía el contenido de la carta. Ese era el formato que generalmente era usado para escribir las cartas en el Nuevo Testamento. Y Pablo siempre comienza así sus cartas. Sus saludos son de alguna manera también introductorios, siempre adelantando en el saludo cuál era el propósito de la carta. Antes de desarrollar todo el contenido de su carta, en la salutación, él expresaba el contenido de la carta. Y es interesante notar que este saludo abarca de los versículos 1 al 7, el saludo más largo de todas las cartas del apóstol Pablo. La profundidad teológica del saludo es también algo que no podemos pasar por alto, tanto que le dedicaremos 3 sermones a este saludo de estos 7 versículos. Recordemos que esta es una iglesia que ni Pablo ni ninguno de los apóstoles la habían establecido, así que no conocían bien esta iglesia. Pablo particularmente nunca la había visitado y por eso vemos sus fuertes deseos por ir a conocer esta iglesia y de predicarles a Cristo. También normalmente cuando hay corrección o ciertas instrucciones en las cartas que vemos, conocemos un poquito acerca de cómo estaba la iglesia en ese momento. Por ejemplo, las 2 cartas de los Corintios, podemos decir que esta era una iglesia tremenda. Pero con Romanos no vemos ningún tipo de corrección, tanto práctica o doctrinal. Así que no sabemos qué tipo de problemas tenía la iglesia en sí. Aunque por el contexto en el que vivían podemos entender cuáles pudieran ser los problemas a los que se pudieran enfrentar. Pero para Pablo,
el asunto más apremiante para esta iglesia era un mejor y más profundo entendimiento del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y muy probablemente esta iglesia sí había escuchado de quién era Pablo y cuáles habían sido sus viajes. Entonces podemos entender por qué Pablo da una larga introducción de sí mismo en una forma muy compacta, hablando de quién es él, cuál es su autoridad apostólica, cuál fue su llamado y su misión, y un resumen del evangelio que él predicaba. Y de hecho hay una tentación cuando estudiamos sobre todo las introducciones, de que queremos llegar rápido a la carnita y pasamos por rápido estas introducciones. Martin Lloyd-Jones tiene un comentario exhaustivo de 14 tomos solo del libro de Romanos. Y el tomo cuesta aproximadamente unos $300 por si se lo quieren regalar a su pastor. Pero solo el primer tomo del capítulo 1 son aproximadamente 400 páginas. Eso ya nos da una idea. Y él explica que hay cosas de mucho valor para el cristiano solo en estos primeros versículos. Porque estas salutaciones, si se leen con cuidado, tienen mucho que enseñarnos. El apóstol las escribió inspirado por el Espíritu Santo para nosotros. Y lo primero que hace es introducirse. Se presenta y se describe a sí mismo y el llamado particular que le fue hecho, que al mismo tiempo simboliza el llamado que tú y yo tenemos como creyentes. Entonces en el versículo 1 encontramos 3 declaraciones acerca del llamado de Pablo. Veamos el primero. Versículo 1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús. La palabra para siervo aquí es la palabra griega doulos, que significa esclavo. Ahora, ¿por qué alguien se describiría así? Los maestros judíos se gloriaban con el título rabí, rabí, pero para Pablo el título de honor es esclavo. Conociendo las cartas oficiales o las credenciales que Pablo podía usar, había muchas maneras en las que Pablo se podía haber introducido. Él tenía un currículo bastante amplio. Pablo se pudo introducir con títulos de nuestro tiempo como doctor en soteriología y divinidades del seminario de Jerusalén. A lo mejor también doctor del Antiguo Testamento bajo el tutelaje de Gamaliel. Si nos exageramos un poquito, gran maestro, apóstol, profeta Pablo. Títulos como a muchos les gusta hoy en día. Hasta se inventan títulos como el de pastora para hacerse sentir bien, para sentir que son importantes. Pablo consideraba todos estos títulos como basura. Pero él se reconoce a sí mismo de la siguiente manera. Una forma de parafrasear su significado es: Pablo, esclavo del Mesías Jesús. Así es como se está identificando. Ahora esto tiene 2 implicaciones. Al describirse a sí mismo como esclavo, la idea que nos quiere transmitir en primer lugar es que él es un cristiano. La palabra esclavo nos da la idea de que hay un Señor. Pablo era un hombre que estaba bajo autoridad. Él no se hizo esclavo solo. Quería hacerles ver que él estaba en la total disposición de Cristo y los asuntos de la iglesia y de su evangelio. Alguien que por gracia ahora dedica su vida entera para la gloria de Dios. Y lo mismo que dice de sí mismo es verdad también para todos los creyentes. En la salvación por gracia somos libertados de la esclavitud del pecado. Teníamos cadenas y teníamos un amo que hacía lo que quería con nosotros. Y bajo esas cadenas estábamos sentenciados a muerte por nuestro pecado. Pero en Cristo esas cadenas han sido rotas, esas cadenas ya no están. Somos verdaderamente libres. Y ahora por precio de sangre le pertenecemos a Cristo. Primera de Corintios 7, 22 al 23 dice: porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. ¿Verdad? Cuando Cristo te salva, te cambia totalmente de mentalidad, de sentimientos. Hay un cambio radical en tu vida. Ya no para ser esclavo de hombres, ni esclavo del pecado, sino para ser esclavo de Cristo. De tal forma que sigue siendo un esclavo, pero un esclavo libre que puede gozarse en su Señor y servirle por amor. Cambiamos de Señor, de amo. Como cristianos
Somos esclavos de Jesucristo porque le pertenecemos. Y eso no es algo malo. A lo mejor uno pudiera pensar, bueno, es esclavo, eso es algo malo. Porque el Señor que tenemos no solo es superior, sino que Él ya demostró su amor por nosotros en que murió por nosotros. Y eso nos enseña algo. Hermanos, cualquier enseñanza que diga que puedes aceptar a Cristo como Salvador, pero que al tiempo después puedes tomar la decisión de realmente hacerlo Señor de tu vida, es una rotunda mentira. Y una negación de la verdad de las Escrituras. Desde el momento que tú recibes la salvación de Cristo, Él ahora es tu Señor. Y una de las advertencias de que realmente eres salvo es que abrazas su señoría y te sometes a Él, como un esclavo se somete a su amo. Estás dispuesto a obedecerle aún a pesar de que te tengas que negar a ti mismo. Que estás dispuesto a dar tu vida para que su nombre sea glorificado. Pero también al describirse a sí mismo como esclavo, nos revela algo de su actitud para con su Salvador. Él no es un esclavo solo de hecho, sino también de espíritu. Este es un título que le gusta, que se goza en ser considerado como un esclavo en la casa de su Señor. No es la única epístola en la que se describe de esa manera. Él se goza constantemente de ese título. Es un mayor gozo y gloria que Él le pertenece a Cristo Jesús. Observen cómo se describe en cuanto a este sentir. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Filipenses 1:21. Y de hecho en Filipenses 3:12 tenemos una descripción distinta como muchos predican la salvación. Porque muchos dicen, alcancé la salvación. Y no, es al revés. Dice, observen, no es que yo lo haya alcanzado o que he llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Él fue por mí, Él me buscó, Él me tomó y me hizo suyo. Pablo está atado a esa persona con cadenas inquebrantables. Como cuando amas a alguien profundamente, sabes que estás atado a esa persona. Pablo es un esclavo del amor. En amor está dispuesto a someterse y a servir al objeto de su amor, que es Cristo Jesús. Para Pablo, la persona de Jesucristo no solo era el centro de su mensaje, era el centro de toda su vida. Y solo en estos primeros 7 versículos se refiere a Cristo por nombre, título o frase descriptiva 8 veces. Versículo 1 dice Cristo Jesús. Versículo 3, su Hijo. Y luego dice descendiente de David. Versículo 4, Hijo de Dios. Y ahí mismo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, por amor a su nombre, al nombre de Cristo. Versículo 6, Jesucristo. Versículo 7, Señor Jesucristo. Así es como Él pensaba de Cristo. Entonces podemos ver la actitud de amor que lo lleva a ser un esclavo con gozo. Un esclavo de amor a su Cristo. Cristo era su centro, Cristo era su prioridad, Cristo era sobre todo para Él. Y esta también es una buena evidencia de que realmente somos cristianos. ¿Quieres saber si realmente eres cristiano? Responde esta pregunta. ¿Qué lugar tiene la persona de Jesucristo en tu vida? Simplemente considera esa pregunta. Por ejemplo, puedes saber muchos versículos de memoria, puedes conocer mucho acerca de doctrina, y de hecho muchos creyentes que dicen ser cristianos realmente conocen doctrina, entienden quién fue Jesucristo, tienen buenas bases sobre teología sistemática, conocen cuestiones prácticas e incluso principios bíblicos, y todo eso tiene su valor. Pero el asunto principal es que todo eso puede ser simple religión. La pregunta primordial que tienes que hacerte es, ¿realmente amas a Jesús? ¿Es Él de quien más piensas? ¿De quien más hablas? ¿Es Él el centro de tu motivación para hacer las cosas que haces? Si te identificas como Pablo, debes estar dispuesto a vivir en una relación íntima de amor con tu Salvador.
como un esclavo de Jesucristo, atado a Él con cadenas de amor. Y eso es lo que implica ser esclavo de Cristo, que ahora le perteneces. Por gracia has sido librado de la esclavitud del pecado y ahora por amor le sirves a Él. Entonces se describe como esclavo en términos de su amo, de su Señor. Pero luego se describe en términos de su oficio conferido. Versículo 1 dice, llamado a ser apóstol. En primer lugar, debemos ver la naturaleza de este llamado. La palabra para llamado es una palabra pasiva. Quiere decir que Pablo no tuvo que ver con ese llamado, sino que este es un llamado por un agente divino, un agente externo a él. Pablo no lo buscó, tampoco lo hubiera elegido para él mismo si se le hubieran ofrecido. Él fue llamado, comisionado y enseñado directamente por el mismo Señor Jesucristo resucitado, según tenemos en Hechos 1 al 19 y Gálatas 1:12. Tiene la autoridad directa de Cristo para enseñar aún por encima de la de los pastores. Cristo le está dando tanta autoridad como para decir que lo que escribe es mandamiento del Señor. 1 Corintios 14:37. Lo que escribe Pablo es la misma palabra de Dios. Entonces este llamado particular para ser apóstol es un oficio conferido, delegado por Cristo mismo. Entonces él fue llamado para el particular oficio de apóstol. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué conlleva este título de apóstol? La palabra griega para apóstol viene de apóstolos, que significa enviado. Aunque pocas veces a través del Nuevo Testamento, según el contexto, a veces es simplemente usado para referirse a un misionero o incluso solamente a un mensajero. Entonces veremos esas palabras como apóstol en distintos lugares que no tienen que ver con este apostolado, pero mayormente es usado para referirse a este oficio de apóstol. Entonces hay una diferencia. Este era un oficio al cual se llamó a algunos y que conlleva varios requisitos. Y hay mucha confusión con el oficio de apóstol hoy en día. Tanto que incluso hoy en día hay personas que surgen que se atribuyen a sí mismos apóstol, los títulos, y se creen la gran cosa porque llegó el apóstol. Y lo peor de todo es que al aclamarse a sí mismos apóstoles, ejercen autoridad apostólica sobre la iglesia. Y eso ha dañado mucho. Entonces es importante considerar el oficio de apóstol tal como se describe en las Escrituras. Primero veamos rápidamente los requisitos para el oficio. Y voy a parafrasear un poco a Pablo aquí. Si alguien desea apostolado, buena obra desea. Pero es necesario que el apóstol sea, en primer lugar, tenían que haber sido enseñados por Jesús mismo, es decir, en persona. Porque si estos apóstoles iban a ser el fundamento de la iglesia, necesitaban recibir el mensaje que iban a anunciar de primera mano. Cuando los apóstoles quisieron ellos reemplazar a Judas, dijeron esto en Hechos 1:21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo. Esto nos dice que ellos debían ser enseñados por Cristo mismo, directamente de Cristo. Pero en segundo lugar, tenían que ser testigos oculares de Jesucristo resucitado. Porque si estos apóstoles iban a ser el fundamento de la iglesia, necesitaban ser testigos de primera mano. Hechos 1:22 continúa. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Tenían que ser testigos que vieron a Jesucristo resucitado con sus propios ojos. En tercer lugar, tenían que ser llamados y puestos en ese oficio por Cristo mismo. No por el Padre ni por el Espíritu Santo, sino por Cristo. Si Cristo iba a ser la piedra angular sobre la cual los apóstoles fundarían la iglesia de Cristo, Cristo debía poner ese fundamento y por lo tanto escoger sus apóstoles. Este fue el caso con los primeros 12, Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Debemos recordar que estos no solo eran discípulos, Jesús tuvo muchos discípulos, pero solo 12 fueron nombrados y escogidos por él como apóstoles. Y bueno, algunos añaden un cuarto que es digno de ser considerado, un cuarto requisito. Tenían un don espiritual sobrenatural dado por el mismo Espíritu Santo. Y aunque estoy de acuerdo, hay que considerar que otros creyentes que no eran apóstoles también tenían dones espirituales, dones que el mismo Espíritu Santo les había impartido en ese tiempo. Por ejemplo, había otros creyentes que hacían sanidades y hablaban en lenguas. Entonces, esos dos, por ejemplo, no eran particulares de los apóstoles. Y también dicen que por esto los apóstoles recibieron del Espíritu Santo inspiración divina. Pero eso tampoco puede ser así, porque Lucas, Marcos, Judas y Santiago no eran apóstoles y escribieron libros canónicos inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, la Escritura dice en 2 Corintios 12:12 que entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces sí había ciertas señales que solo ellos podían realizar. Y una de ellas, por ejemplo, podemos pensar es la resurrección. Pablo y Pedro fueron los únicos que resucitaron a personas. Y eso no era algo que cualquier otro creyente pudiera hacer. Entonces, con estos puntos, tenemos lo suficiente para comprobar que no cualquiera puede ser llamado apóstol y que solo 12 cumplen con estos requisitos. Por lo tanto, ni Judas Iscariote ni Matías son realmente apóstoles por oficio. Ahora, bajo esta consideración de estos 4 puntos, tenemos que preguntarnos, ¿fue Pablo un verdadero apóstol? Pablo tuvo que lidiar mucho en su vida con defender su apostolado. Como dice él, fue como un abortivo, el último, como algo aparte de lo normal. Lo que muchos se preguntan y se preguntaban en ese tiempo era si realmente él cumplía con estos requisitos. Y bueno, lo que vemos en las Escrituras es que Pablo sí fue testigo de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15:8 dice, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. En 1 Corintios 9:1 dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Estas son preguntas retóricas afirmando que él es libre, él es apóstol y que él había visto a Cristo resucitado. Simplemente consideremos un poco su conversión. Cuando iba camino a Damasco, él tiene un encuentro con el Cristo resucitado y le dice esto en Hechos 26, versículos 15 al 18. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces no solo fue salvado por Cristo en ese mismo momento, también fue llamado a ser apóstol de los gentiles en ese momento. Ese era el plan. Jesús le está diciendo para qué lo está escogiendo. Fue testigo ocular de su resurrección, fue enseñado por Cristo, fue escogido por Cristo y realizó muchas señales y prodigios y es el mayor autor del Nuevo Testamento. Pablo fue hecho verdaderamente un enviado, un apóstol oficial de Jesucristo. Él tenía y cumplía con todos los requisitos. Entonces tenemos los 11 apóstoles originales y Pablo. Son 12. Y dices, pero hermano, ¿por qué eso es importante? Porque el número 12 es un número importante en la Biblia. Por ejemplo, Israel tuvo 13 hijos. A veces se nos olvida ese pequeño dato. 12 varones y Dina. Pero Dina no fue contada. Siempre fueron 12 tribus de Israel. Y en Apocalipsis 21:14 dice que el muro de la ciudad, hablando de la ciudad celestial, tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El 12 es asociado con el gobierno perfecto de Dios. La nación de Israel, compuesta por 12 tribus, el fundamento de la iglesia por 12 apóstoles, la ciudad celestial con 12 cimientos, 12 puertas y que mide 12,000. Eso asocia a la simbología también del 1000.
Es decir, esta será una ciudad de un gobierno perfecto y de un gran tamaño para todos los redimidos de Jehová, que volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Entonces son 12 apóstoles oficiales y Pablo era uno de ellos. Él tenía esta autoridad para hablar del Evangelio como lo hace en esta carta. Pero entonces eso nos deja una cuestión práctica. ¿Puede haber apóstoles hoy en día? Absolutamente no. Son lobos rapaces y mentirosos. Porque estos 4 requisitos que observamos eran únicos al tiempo de la iglesia primitiva y son históricamente únicos e imposibles de repetir. Y un dato más. Pablo en Efesios 2:20 dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El fundamento, como ya sabemos, se pone una sola vez y para siempre. Y una vez puesto el fundamento, no hay necesidad de poner otro fundamento. Lo que sigue es construir sobre ese fundamento. Entonces, al presentarse Pablo como apóstol aquí, él construye su autoridad de su llamado para hacerles ver la autoridad con la que les está escribiendo. Y con esto les dice que está escribiéndoles las mismas palabras de Dios y explicando el Evangelio de Dios como si Jesucristo mismo lo estuviera explicando. Esa es la autoridad que él tenía. Y con esto sigue la siguiente declaración. Versículo 1 dice: apartado para el Evangelio de Dios. Aquí Pablo comienza a describir por qué fue llamado a ser apóstol. Entonces Pablo se ha descrito en términos de su maestro, de su oficio y ahora su propósito dentro de ese ministerio. Lo primero que debemos notar es que dice que fue apartado. Esto nuevamente es una acción de alguien externo. Pablo no se llamó apóstol a sí mismo, ni se apartó él mismo para el Evangelio. Como una idea que se le ocurrió a él diciendo: oh, pues nadie está yendo a los gentiles, bueno, yo voy a ir. A mí se me ocurrió que hay una necesidad ahí. No. Él fue apartado por alguien específico. Esa palabra apartado denota una separación especial por parte de Dios. Es separar mediante la colocación de un ser. Fue totalmente apartado. Y verán, Pablo era un fariseo. Los fariseos se les llamaba así por su separación. Ellos estaban apartados para el estudio de la ley. Fariseo significa apartado. Y así como Pablo fue apartado para ese mismo, ahora en Cristo él fue apartado para el Evangelio. Cambió de ámbitos de estudio y fue apartado para algo totalmente distinto. Como dice Matthew Henry, lo pone en un juego de palabras, Pablo ahora es un fariseo del Evangelio. Ahora él fue apartado. Y él fue apartado desde el vientre, dice Gálatas 1:15-16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo renunciara entre los gentiles. Ahora, además de ser llamado apóstol como los otros 11, de ellos, él fue apartado, él fue llamado para algo particular. Pablo no tenía un llamado particular a predicar el Evangelio. Todos los discípulos tenían y aún tienen ese llamado de la gran comisión de ir y proclamar el Evangelio a todo el mundo. Los otros 11 apóstoles debían hacer esto también que hacía Pablo. No era una responsabilidad solo de Pablo. Sin embargo, Jesús instruyó que comenzaran en Jerusalén y Samaria. Y la idea de eso es que se irían expandiendo. Y ahí es donde entra el llamado particular de Pablo. La palabra apartado entonces es separado, alejado y llevado aparte de todo lo demás. Pablo fue apartado para difundir el mensaje del Evangelio a los gentiles fuera de Jerusalén y por todo el imperio romano. Ahora vemos también aquí la palabra para. Nos sugiere que hay una meta. Él fue apartado para el Evangelio, es decir, con el Evangelio como meta. Es el mensaje para el cual él fue apartado. Y nos tenemos que preguntar ahora, ¿qué clase de mensaje es este que predica Pablo? Porque se describe aquí, este es un mensaje donde uno se gloría de ser un esclavo. ¿Es su título principal? ¿Qué clase de mensaje te lleva a tener que dejarlo todo por tratar de comunicar un mensaje que parece de locos?
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice Pablo. Para entender el mensaje que Pablo predicaba, tenemos que analizar qué significa la palabra evangelio. Porque aquí comienza a ser la transición del propósito de la carta. Este es el tema principal de la carta de Pablo a los romanos, el evangelio. Y esta palabra viene del griego evangelión, que se traduce como buena noticia. Y era usado durante el primer siglo, cuando en un campo de batalla, donde algún rey o emperador ganaba una batalla importante que aseguraba la paz y establecía la autoridad del rey, enviaba un angeloi o heraldo, un mensajero que llevara las buenas noticias de la victoria por todo el reino. Es decir, que el evangelio es un anuncio, una muy buena noticia, una declaración de victoria del Rey de Reyes y que debe de ser compartido a todo el mundo. Es la buena noticia de la victoria de Jesús sobre la cruz y la tumba. Venció el pecado en la cruz y venció la muerte al resucitar. Es la victoria del Rey. El mismo Rey salió a pelear por todos los que creen en su nombre y venció. Y ahora hay paz para con Dios, para los que son de la fe en Jesús. Es como para gritarle al mundo: el Rey venció. Gloria a Dios, tenemos paz, somos libres. Él venció por nosotros. Es el mensaje que debemos de predicar y anunciar, el evangelio de Jesucristo. Entonces este no es cualquier anuncio, no es una noticia del día a día, no es un consejo o un camino entre muchos. Y por esa razón Pablo estaba tan ansioso por compartirles estas noticias, este evangelio a los romanos. Podremos recordar cómo describió el ángel a los pastores del nacimiento del Salvador. Y les dice: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Esa es la descripción del evangelio. Buenas nuevas de gran gozo. Ahora, si esta es la importancia del mensaje cristiano, surge una pregunta importante. ¿Alguna vez te ha llegado así el mensaje? ¿Puedes decir en tu propia vida que el mensaje del evangelio es la más grande, la mejor y la más excelentísima de todas las buenas noticias en tu vida? Y si tú estás en duda y no sabes cómo responder, déjame decirte que esa es una mala señal. No puedes decir que eres cristiano y no responder a esta pregunta positivamente. Pero yo espero que por medio de estas exposiciones de la carta a los romanos podamos entender lo maravilloso de este evangelio, de esta grande y buena noticia de gran gozo que tenemos. Porque Pablo comenzará a explicar y a desmenuzar las verdades del evangelio para cual él fue apartado a predicar. Aquí nos da un poco de contexto de este maravilloso mensaje del evangelio y nos lleva a nuestro último punto, versículo 1. Dice: el evangelio de Dios. Ahora, vemos aquí su procedencia. Dice: el evangelio de Dios. Este evangelio no le pertenece a Pablo, no se originó con Pablo ni con ningún otro humano. Este mensaje es totalmente divino, es de Dios. Nosotros, como fieles mensajeros del Rey, no tenemos libertad ni autoridad para cambiar ese mensaje. Nosotros no tenemos que preocuparnos por hacerlo llamativo o hacerlo interesante. Nuestra única preocupación es de entregarlo fielmente tal como fue recibido. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, le dice Pablo a los Corintios. El evangelio procede y le pertenece a Dios, pero son proclamadas por personas. Esa es la forma que a Dios le agradó se comunicara su grande noticia por sus siervos, sus hijos que Él llamó para sí. Él los envía para anunciar su evangelio. Pero también procede Pablo a explicarnos la antigüedad del mensaje que él predicaba. El evangelio no es un mensaje nuevo. Dice el versículo 2 que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Todas las Escrituras, desde Génesis 1, tratan del evangelio. Muchos equivocadamente creen que Dios comenzó el evangelio incluso en Génesis 3:15. Y la verdad es que desde Génesis 1:1 y hasta Apocalipsis 22:21, todo es y ha sido para la gloria del Hijo y es parte de este gran mensaje del evangelio.
Todo el Antiguo Testamento es el andamio sobre el cual Pablo está parado para ser heraldo y sobre el cual está escrito todo el Nuevo Testamento. Todas las escrituras apuntan a este anuncio, por decirlo de otra forma. Este anuncio fue revelado progresivamente por todo el Antiguo Testamento y explicado en el Nuevo Testamento. Fue siendo preparado con anticipación. Estas verdades del Antiguo Testamento, Matthew Henry las llama los rayos de la mañana que dieron paso al sol de justicia. Y ahora tenemos este mensaje completo, en vivo y a todo color, explicado para nosotros en esta carta. Y el mensaje central de estas buenas noticias es su Hijo Jesucristo. De hecho, esto es lo que vemos, por ejemplo, cuando Felipe le explica al eunuco etíope. Dice, entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, refiriendo a Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús iba con sus discípulos camino a Emaús y les enseña de quién es, que dice la Escritura, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó referente a él en todas las Escrituras. El Evangelio se trata de Jesús. No es una mera historia. Se trata de la vida y las obras de una persona real histórica. No es un mensaje acerca de tu vida, ni lo mejor de tu vida ahora, sino de la vida de Jesús y de la obra de Jesús. Entonces el Evangelio es la maravillosa y buena noticia de Dios desde el principio, prometido por sus profetas para toda la humanidad. Es el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Y rápidamente, ¿qué contiene entonces este mensaje? Bueno, déjenme poner un pequeño ejemplo. Imaginen que el doctor les diagnostica cáncer y que van a morir, y que les queda 1 año para vivir. Y mientras pasa el tiempo, lo que pasa es que menos esperanza tienes. Pero surge la noticia de que ya salió la cura para el cáncer. Ahora imagínate qué emoción y qué gozo y qué felicidad te dará escuchar esa noticia. Y no solo eso, sino que venderás todas tus posesiones, venderás todo lo que tengas con tal de conseguir esa medicina. Porque sabes, es el único remedio que te queda de una muerte segura. Es el único remedio. Y hermanos y amigos, este es el mensaje del Evangelio. Tú y yo somos pecadores delante de Dios. Tenemos un cáncer espiritual que nos matará y nos condenará a una muerte eterna en el infierno. Este cáncer aún nos consume nuestro diario vivir. Pero Jesús es el remedio para nuestros pecados, porque Él pagó por esos pecados en la cruz. En Cristo hay salvación de una muerte segura. Y de igual forma, valorarás a Cristo como la perla de gran precio, que venderás todo y darás todo por tener a este Jesús. Jesús, el Cristo, debe volverse lo más importante en tu vida. Él no es un adorno en tu vida. Él no es algo que añades. No es la cereza del pastel. Él es todo. Y Él debe serlo todo en tu vida. Y este mensaje del Evangelio fue el que Pablo fue apartado para predicar. Para terminar, Pablo se describe a sí mismo bajo estas 3 declaraciones. Y podemos decir que estas 3 descripciones son en realidad los llamados de Pablo, lo que el Evangelio de la gracia ha hecho por él. Dice primeramente que él es siervo, esclavo de Cristo. Ahora, ¿cómo llegó a hacer eso? Por el llamamiento eficaz. El llamado de Dios por medio del llamamiento del Evangelio. Por medio de escuchar el Evangelio predicado por Cristo mismo, el Espíritu Santo hizo una obra en él. Hubo un cambio de corazón. Él recibió el llamado eficaz que es para salvación. Pero luego también tuvo un llamado a ser apóstol de oficio. Ese llamado que todo cristiano tiene de ser miembro de la iglesia y de ser útil en la iglesia. Pablo fue llamado a servir a Cristo su amo y Señor y a su iglesia que Él compró con su sangre. Pablo sirvió a la iglesia de Cristo. Pero aún más, aún en este llamado de apóstol, él también fue llamado para algo particular. Ese llamado era predicar el Evangelio a los gentiles. De ir a todo el mundo a compartir las buenas nuevas de salvación, a expandir el reino de Cristo, a anunciar fielmente el mensaje de Dios que él había recibido. Un llamado a evangelizar a toda
criatura. En resumen, Pablo fue llamado por la gracia al servicio por medio del oficio de apóstol para llevar el evangelio a los gentiles. Y aunque podemos ver estos tres llamados como diferentes llamados, es también a la vez un solo llamado. Nosotros tenemos ese mismo llamado, y quiero que observen esto. Verán, Dios no llama a los cristianos solo a la salvación, solo para que estén de espectadores. Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que anduviésemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. Él no te llamó a estar de ocioso, Él te llamó al servicio. Pero también nos ha llamado a ser testigos, de ir a anunciar este mensaje del Evangelio. Esa es la gran comisión de Mateo 28, de ir y predicar este Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Porque Dios nos llama a Cristo a vivir para Él. Es el llamado por gracia, por el cual al ser salvos somos dados dones y un ministerio para el servicio de la iglesia de Cristo y para expandir el reino de Cristo por medio de predicar su evangelio de la gracia. Hermanos, si tú has sido llamado por Dios a la salvación por gracia, no esperes otro llamado. No esperes un llamado para servir. Y no esperes otro llamado para evangelizar. Tú también debes ponerte al servicio de la iglesia y debes ponerte al servicio del evangelismo. Dios te ha llamado a salvación por gracia para servir y para hacer para su gloria. Te ha llamado a trabajar en su reino. Todos somos llamados a un nuevo reino en Cristo Jesús. Entonces, seamos esclavos útiles, ministros y evangelistas para la gloria de nuestro Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, así como lo fue Pablo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios bendito, gracias, Señor, por este gran llamado cual tú nos has hecho. Gracias porque tú nos has llamado a tu luz admirable, a este reino en Cristo Jesús, en el cual ahora somos siervos y queremos ser siervos para tu gloria. Queremos ser transformados para ser útiles para ti, para tu reino, para el avance de tu reino, para expandir tu evangelio y dar las nuevas noticias al mundo de que Cristo, el Rey, ya venció por nosotros. De que hay victoria. Y por medio de esa victoria tenemos paz para con Dios. Gracias te damos por este mensaje, por la vida de Pablo, porque Él es un gran ejemplo de cómo nosotros también debemos seguir a Cristo Jesús y servir a nuestro Señor y nuestro amo, a quien amamos grandemente. Gloria a ti, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.